Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por los minutos de retraso que tuvimos. Quiero preguntarle a mi audiencia si me escuchan. Sí, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Eduardo Dorantes, soy licenciado en Derecho y cuento con más de 5 años de experiencia en la materia fiscal, enfocándome especialmente en la defensa, los medios de defensa fiscales, dentro de los cuales se encuentran el análisis de los actos de autoridad, que estos a su vez atañen el procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE. El objetivo de esta sesión es que podamos comprender de manera un poquito más clara y técnica cómo y en qué supuestos el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS, puede ejercer estas facultades de cobro. ¿Cuáles son los fundamentos legales? ¿Cuáles son sus límites y qué implicaciones tiene que ver con los contribuyentes? Entiéndase por estos, los patrones y o sujetos obligados. Más allá de la teoría, también analizaremos las diferencias entre el embargo y la inmovilización de cuentas, ya que son dos cosas o dos figuras distintas. Parecidas, sí, podrían converger, sí, pero son distintas. Eh, el sustento jurídico que respalda a ambas figuras y los puntos claves que deben considerarse desde una perspectiva preventiva y estratégica, ya que pues al momento de que cualquier autoridad, en este caso las fiscales, llámese IMSS o SAT, si te bloquea las cuentas o te las inmoviliza, pues básicamente pone en un estado complicado a la empresa, ya que pues no le permite de cierta manera que le lleguen los ingresos y que ésta a su vez los distribuya. Les agradezco mucho su tiempo e interés en el tema y estoy seguro que la información que revisaremos hoy será de gran utilidad para su práctica profesional y toma de decisiones. Sin más por el momento, bueno, sin más, comenzamos. Les voy a compartir la pantalla. No sé si se ve, me podrían indicar si sí se ve, por favor. ¿Sí se ve? Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Nuestro tema se llama Defensa legal ante los embargos de cuentas bancarias por parte del IMSS. La introducción a esta plática, pues el primer tema es el marco legal en la materia fiscal respecto de las facultades de cobro, embargo o aseguramiento de cuentas. Un segundo tema son las facultades del instituto en su carácter de autoridad fiscal para embargar o asegurar cuentas bancarias de los patrones, derechohabientes, contribuyentes o sujetos obligados. Y el tercer tema es cómo funciona el procedimiento administrativo de ejecución, también conocido como cobro coactivo o PAE. Y por último, los medios de defensa que proceden en contra de la determinación de las aportaciones omitidas y o en contra del PAE. Como marco jurídico, o como punto de partida, conviene conocer la naturaleza del IMSS en materia fiscal, ya que pues en esta exposición se van a abordar estos temas. Es oportuno armar el marco jurídico, ya que el sistema de salud en México pues es muy complejo, ya que divergen en él una pluralidad de legislaciones, facultades o atribuciones que el instituto en las que el Instituto IMSS participa en el área de la salud, la salubridad, la seguridad social y cada rama es muy específica y tiene sus particularidades. Pero como hemos venido mencionando, la que hoy nos ocupa es la materia fiscal respecto de las facultades de cobro, el embargo o el aseguramiento de cuentas. Entonces tenemos como fundamento legal y general en materia tributaria, es decir, que sirve y que aplica para las autoridades
fiscales. Entiéndase el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y el Infonavit, o cualquier otra autoridad con una naturaleza análoga o que comparta. Artículo o fundamento general es el previsto en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en los que resida o en el que resida, ¿no? Eh, También estimo importante que nos remitamos a los artículos primero y segundo, y del segundo la fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, ya que tenemos que en el primer artículo del Código Fiscal de la Federación básicamente se replica o se amplía de cierta forma el contenido de la fracción cuarta del artículo 31, el cual, como acabamos de mencionar, es el que establece la obligación de los mexicanos de contribuir con los gastos públicos. Entonces, tenemos que el artículo primero del Código Fiscal de la Federación nos señala que las personas físicas o morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto sin perjuicio de lo establecido por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público en específico. Por su parte, bueno, dicho esto, surge un interrogante. ¿Qué es contribuir? Según la Real Academia, nos dice que podemos definir contribuir como dar o pagar una cuota que le cabe por un impuesto o concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado fin. Ayudar o concurrir con otros al logro de algún fin. Pues básicamente es desembolsar dinero, apoyar, ¿no? Apoyar monetariamente. Esta definición no es jurídica y pues tiene sentido y guarda mucha relación con lo establecido por nuestra Constitución Federal y por el Código Fiscal de la Federación. Por su parte, la fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo el que nos interesa en esta plática las aportaciones de seguridad social, ya que son las que el IMSS puede cobrar. Entonces tenemos que las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas en la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. De primera instancia, esta definición de aportaciones de seguridad social pues casi no se entiende. ¿Cómo es que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley de Seguridad Social o por los servicios de seguridad social que o proporcionados por el mismo Estado? Pero bueno, ¿qué es seguridad social? ¿Qué es? Para esto nos tenemos que ir a la ley del seguro social. Eh, para entender un poco más de qué va eso de las aportaciones de seguridad social, qué comprenden, quién las recauda, quién las paga. Como punto de partida, tenemos los artículos 2, 4, 5 y 5A, fracciones 15, 16 y 17, la cual nos indica, aquí está, mira, la cual nos da una serie de definiciones que nos ayudan a entender un poco más de qué va el tema de las aportaciones de seguridad social y qué es la seguridad social. El artículo segundo de la Ley del Seguro Social nos dice que pues la seguridad social tiene como fin garantizar el derecho a la salud,
la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, en su caso, previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. En esta plática, o para efectos del tema que queremos abordar, vamos a ver la seguridad social como para la finalidad de garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica y a la protección, sí, y a la asistencia médica. Los otros más van encaminados a temas como de jubilación. Por su parte, el artículo cuarto nos indica que el seguro social es el instrumento básico de la seguridad social. Entonces, el seguro social que conocemos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el instrumento a través del cual se va a ver materializada la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Pues es, o qué objeto tiene, la de garantizar el derecho de la salud y a la asistencia médica. Finalmente tenemos el artículo 5, el cual menciona que la organización y la administración del Seguro Social pues está en los términos consignados en la propia ley del Seguro Social. Estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de integración tripartita, en razón de que en la misma concurren los sectores público, social y privado. A esto se le va a denominar Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual también tiene el carácter de un organismo fiscal autónomo. Después nos vamos al artículo 5A, el cual nos da unas definiciones que nos van a ayudar a entender por qué están cobrando, o de dónde nace nuestra obligación o el derecho del IMSS al cobro. Eh, es un listado pues grande, como ven son pues más de 17 fracciones, sin embargo, para efectos de nuestra plática, les traigo a la vista la fracción 15, la 16 y la 17. Tenemos en este caso la definición de cuotas obrero-patronales o cuotas. Y estas, las cuotas obrero-patronales o cuotas, son nada más y nada menos que las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. Ojo, entonces las cuotas obrero-patronales o las cuotas son las aportaciones de seguridad social. Y las aportaciones de seguridad social, ¿qué dijimos que son? Son contribuciones. Muy bien, entonces técnicamente estamos obligados, o bueno, los trabajadores y el patrón y demás sujetos obligados, pues están obligados a aportar esas cuotas. También otra definición que nos ayuda a entender este tema es la de cédulas o cédulas de terminación. Pues básicamente esas cédulas son los documentos en los cuales el patrón o un sujeto obligado determina el importe de las cuotas que va a pagar al instituto, el cual puede ser emitido y entregado por el propio instituto. Esos son cédulas o cédulas de determinación. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una cédula de determinación o una cédula de liquidación? La cédula de determinación, pues es básicamente la que uno, como contribuyente o como patrón, es quien la realiza. Y por su parte, la cédula de liquidación es igual a aquel documento, ya sea físico o digital, mediante el cual es el mismo instituto, el mismo IMSS, que en ejercicio de sus facultades como, ojo aquí, organismo fiscal autónomo, determina en cantidad líquida de los créditos fiscales a su favor previstos por la ley. Muy bien. Conforme lo anterior, a lo que hemos venido platicando hasta aquí, tenemos que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud y a la asistencia médica. Asimismo, también tenemos que el seguro social es el instrumento básico para hacer efectivo este derecho, funcionando como un servicio público de carácter nacional en los términos correspondientes
de la ley. De acuerdo al artículo quinto, como lo mencionamos, la organización y administración del Seguro Social pues correrá a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, del IMSS, el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y con el carácter de organismo fiscal autónomo. De igual forma, la ley define los conceptos como las cuotas obrero-patronales, que son aportaciones a cargo, reitero, del patrón y del trabajador, la cédula de terminación y la cédula de liquidación de documentos emitidos por el instituto para determinar los créditos fiscales a su favor. Entonces, como ya vimos, es obligación de los mexicanos, sorry que sea reiterativo en esto, pero es importante, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, en este caso, por tratarse del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que las contribuciones se clasifican, entre otras, en aportaciones de seguridad social, que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud y a la asistencia médica, entre otras, que el seguro social es el instrumento básico de la seguridad social y que en México se denomina Instituto Mexicano del Seguro Social al organismo público descentralizado de integración tripartita que además tiene el carácter de organismo fiscal autónomo. También lo reitero que las cuotas obrero-patronales son las aportaciones de seguridad social a cargo de quienes, de los patrones, trabajadores y sujetos obligados. Y finalmente, que las cuotas de liquidación son aquellos documentos mediante los cuales el IMSS, en el ejercicio de sus facultades como organismo fiscal autónomo, determinó en cantidad líquida. Estos son los créditos fiscales, ¿no? A su favor. Hasta aquí queda claro qué es lo que cobra el IMSS y por qué lo cobra. ¿Qué es lo que cobra el IMSS? Pues básicamente las aportaciones de seguridad social. ¿Y por qué las cobra? Porque son contribuciones a las cuales una tiene derecho y nosotros estamos obligados a pagar, ¿verdad? Ahora bien, de conformidad con el artículo sexto de la Ley del Seguro Social, pues este se comprende de dos regímenes. Ay, perdónenme, a ver, ya me perdí aquí con las diapositivas. Sí, bueno, es que yo traigo otro material. El régimen obliga, bueno, les estaba comentando que de conformidad con el artículo sexto de la Ley del Seguro Social, este se comprende de dos regímenes, que es el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Básicamente, el régimen obligatorio aplica cuando existe una relación laboral y la inscripción al seguro social es forzosa, o sea, es a fuerzas. Y por su parte, el régimen voluntario se actualiza cuando no hay un patrón y una persona común y corriente decide incorporarse por cuenta propia. Hablar de las particularidades de los regímenes da mucha tela de dónde cortar, sin embargo, en esta plática pues no las abordaremos de manera tan profunda. Continuando con el tema del régimen por el cual más comúnmente tienen controversias el seguro social con las empresas, es el régimen obligatorio, ya que, como se mencionó, existe una relación laboral y por ende la inscripción al seguro social es obligatoria. Situación que queda de manifiesto en el contenido de la fracción 5 del artículo 15 de la ley del Seguro Social, que adicionalmente conviene citar las fracciones 3 y cuarta de ese mismo artículo. Déjenme ver. Ujú. En este caso, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social nos indica que las personas empleadoras, entiéndase por personas empleadoras, por los patrones, están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. También tenemos que es obligación de los patrones determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y evidentemente pagarlas al instituto. Otra obligación que es muy importante para efectos de nuestra plática es que el patrón
o demás sujetos obligados, está obligado a proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Perfecto. De ahí, de este artículo 15, de estas fracciones, entre otras, pero estas en específicos considero yo que es en donde nace básicamente la obligación de pago de las aportaciones de seguridad social. Aparte de nuestra obligación genérica de contribuir al gasto público, aquí tenemos tres obligaciones particulares cuando eres empleador, es decir, cuando eres patrón. En primer lugar está la de inscribir a tus trabajadores, proporcionar información respecto a su salario. La segunda es la obligación que tiene un patrón, un sujeto obligado de autodeterminarse con la propia información que uno dio. Y finalmente tenemos la obligación que la información que proporcionemos, si no nos determinamos, pues el IMSS va a ser el que lo va a determinar. Pues ahora bien, una vez que ya me determiné cuándo debo pagar por concepto de las aportaciones de seguridad social. Pues bueno, para eso la propia ley del Seguro Social nos indica en su artículo 39, eh, en su primer y segundo párrafo, que las cuotas obrero-patronales se causan con mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de las cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. De lo anterior, se advierte que las cuotas obrero-patronales se deben calcular y pagar al IMSS a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Por ejemplo, la cantidad que hayas causado en febrero deberás pagarla antes del 17 de marzo antes del 17 de marzo próximo. Muy similar a los pagos provisionales de otros impuestos, hasta también es similar o se junta con algunos pagos de algunas tarjetas de crédito. Dicho lo anterior, ya sabemos que debemos pagar las aportaciones de seguridad social a más tardar el día 17 del mes próximo. Pero, ¿qué pasa si no pago o si no lo realizo completo? O pago, pero no todo. Por las razones que tú se manden, pues muchas veces los patrones no pueden pagar en tiempo o no pueden pagar completo. Con estas preguntas ya vamos entrando a la materia de cobro. Evidentemente el patrón puede pagar de forma espontánea con la salvedad de las actualizaciones y recargos que vendrían siendo los accesorios que los mismos se causan por el transcurso del tiempo y alguna sanción por ahí de ser el caso, ¿eh? Y hasta ahí pues todo relativamente bien y en orden. Pero retomando el tema, ¿qué sucede si no pagas completamente o bien pagas una cantidad menor y no lo cubres de forma espontánea, sino que el IMSS va a empezar a tomar acción? Bueno, el artículo 39C de la Ley del Seguro Social, en la parte que interesa, nos dice que el instituto podrá determinar presuntivamente y fijar cantidades líquidas con base en los datos que cuente que uno mismo le proporcionó o con el apoyo de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, vamos a suponer que, recordando que uno como patrón tiene la obligación primero de autodeterminarse y una vez ya que te hayas determinado, enterarlo. Vamos, el instituto, si ve que un patrón no lo hace, el instituto le puede determinar y adicionalmente, pues cobrarle esa cantidad. Las cédulas de liquidación
que realice el Instituto Mexicano deberán ser pagadas por los patrones. Este ya es un crédito fiscal o una deuda que ya el instituto te está determinando porque ya vio que tú, que el patrón de plano ni se determinó y no pagó, o se determinó y no pagó, o bien pagó de menos. Pues una vez que te emita esta cédula y que te la notifique, evidentemente siguiendo las formalidades de la ley, el patrón cuenta con 15 días para pagarlas o impugnarlas. Eh, Del artículo 39 se advierte, como lo mencionaba, que si pagas o pagas menos, el IMSS podrá determinarte una cantidad a pagar a través de una revisión, dígase auditoría, o bien a través de la información que nosotros mismos le hagamos llegar por obligación, según la fracción 15 del numeral 15 también, que ya vimos. Una vez determinado el adeudo, el IMSS emitirá la cédula de liquidación, misma que debe ser notificada a los patrones y en su caso deberá ser pagada por los contribuyentes, los patrones, en los 15 días siguientes al surtimiento de efectos de su notificación. Y bueno, el tema de la determinación y cálculos que realice el IMSS dentro de las cédulas de liquidación y demás formalidades que debe cumplir para ser consideradas como válidas ante el escrutinio de la autoridad jurisdiccional. Es un tema muy extenso que ahorita no abordaremos ya que estamos con el tema de los cobros coactivos. Vamos al supuesto en que el IMSS ya nos notificó una cédula de liquidación, ya sea por omisiones totales o por diferencias, es decir, que existe un pago parcial. Bueno, y que ya transcurrieron los 15 días o que están transcurriendo. En este caso, si están transcurriendo, pues aquí mi recomendación es que si no lo pueden pagar por cualquier razón, pues promover un medio de defensa. Generalmente es el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o bien puedes acudir directamente al juicio contencioso administrativo, que estas son dos medios de defensa que el particular tiene a su alcance y los cuales van a ser abordados en lo subsecuente. Para estos medios de defensa, evidentemente el patrón, pues también se tiene que apoyar de un abogado de confianza y si no lo tiene, pues buscar aquellos profesionistas de derecho que lleven los asuntos relacionados con el IMSS, pero en su carácter de autoridad fiscal, los abogados fiscalistas. Mi recomendación en particular es que si el contribuyente, el patrón, no está en posibilidades de pagar dentro de los 15 días después aquel al que se le haya notificado las cédulas de liquidación, por la razón que gustes y mandes, o que estimes que el IMSS cometió una ilegalidad o que la cantidad determinada es desproporcional con la información que uno como patrón tiene, pues en primer lugar es no dejar pasar ese tiempo pensando que el IMSS no se va a querer cobrar la cantidad que tiene derecho a recibir y por ende interponer en tiempo y forma el medio de defensa con la asesoría y acompañamiento de un profesionista en la materia. Ya que si no lo promovemos en tiempo y forma, corremos el riesgo de que el IMSS cobre la deuda de forma obligatoria y aquí es donde ya entramos a los temas de esta plática. Ya tenemos el contexto. Eh, Vámonos al supuesto o imaginemos un escenario medio complicado en donde ya transcurrieron los 15 días que tuviste para pagar la cédula de liquidación que te notificaron y por el desconocimiento o por cualquier razón no interpusiste un medio de defensa. No pienses que el IMSS se va a quedar de brazos cruzados esperando a que vayas y le pagues, ya que si no le pagaste cuando tenías la obligación de hacerlo, es decir, antes del día 17 del próximo mes, y que tampoco lo pagaste dentro de los 15 días siguientes a aquel en que ya te notificó tu cédula de liquidación, pues resulta lógico que el IMSS va a querer cobrarse en contra de la voluntad del propio patrón, ya que de no hacerlo, el IMSS también
puede perder su derecho a reclamar o a cobrar esa deuda. Dicho esto, el IMSS posee facultades de cobro, es decir, inicia un procedimiento que es el procedimiento llamado o conocido como PAI, que es el procedimiento administrativo de ejecución. Para adentrarnos en esa figura del PAI, que por sí misma es muy extensa, ya que las autoridades fiscales, no solo el IMSS, deben cumplir ciertos requisitos y seguir un procedimiento, nos apoyaremos en el Código Fiscal de la Federación, pues hay que recordar que el código es de aplicación supletoria a esta materia. Para entender un poco más del PAI, que como mencionamos se trata de un cobro coactivo, tenemos que remitirnos al Código Fiscal de la Federación. En este caso nos dice o tenemos que la exigibilidad del cobro consiste en la posibilidad de hacer efectiva dicha obligación, aún en contra de la voluntad del sujeto obligado, en virtud de que ha enterado, de que no se ha enterado, que no ha pagado durante el tiempo o durante el plazo que tiene para pagarlo pues este cobro obligatorio es sin necesidad de que intervenga alguna autoridad judicial. Así tenemos los artículos 65, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación que señalan que las contribuciones omitidas, entiéndase por contribuciones omitidas, las aportaciones de seguridad social, que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades, o así como los demás créditos deberán pagarse o garantizarse juntos con sus accesorios eh, dentro del plazo establecido en la ley. Tratándose de contribuciones, mencionamos que son 15 días siguientes después aquel en que te haya notificado tu cédula de liquidación. El IMSS, como se mencionó, para hacer efectivo el adeudo de cuotas obrero-patronales ya exigibles y el importe de sus accesorios legales requerirá del pago al patrón, y en caso de que éste no compruebe haberlo efectuado, procederá de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, y siguiendo el procedimiento, rematarlos o enajenarlos fuera de una subasta o adjudicárselos a favor del fisco federal o a embargar depósitos o seguros a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios. Dentro del PAE se pueden identificar los siguientes momentos, que es la determinación del adeudo, que esa es la primera parte, ¿no? Ya que vimos en esta charla, que es las obligaciones por parte del patrón y pues qué es lo que pasa cuando no se cumplen, pues el IMSS llega y te, te determina con base en la información que uno mismo le proporcionó. El segundo momento que podemos identificar dentro del PAI es el requerimiento de pago. Después tenemos el embargo de bienes del contribuyente y finalmente el remate de estos bienes embargados. Aquí cada momento tiene sus particularidades y formalidades, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el embargo de bienes del contribuyente, entendiéndose por contribuyente como el patrón. ¿Dónde se encuentran las facultades para que el IMSS pueda embargar o asegurar cuentas bancarias de los patrones que se encuentran omisos de pago? Eh, Como punto de partida, y ya más en específico sobre el embargo, tenemos que diferenciar que no es lo mismo el embargo precautorio que un embargo, y en este caso de cuentas bancarias y el aseguramiento de cuentas, ¿no? O sea, son tres figuras distintas, el embargo precautorio, el embargo y el aseguramiento de cuentas bancarias. Sin embargo, pues en ambas te afectan las cuentas bancarias que tengas registradas ante las instituciones financieras. Eh, Estos son
actos distintos y son ajenas, son en momentos también distintos. Sí pueden converger, como les comenté al inicio de esta plática, se parecen, sí, ajá, pero pues son diferentes. El embargo de cuentas bancarias está previsto en el artículo o en la fracción primera, más bien dicho, del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, el cual en la parte que interesa nos menciona que las autoridades fiscales, en este caso el IMSS, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible, que es exigible, pues que ya se le fueron los plazos al patrón para recurrirlo. Para ser exigible ese crédito fiscal o ese adeudo requerirán el pago al patrón y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes, o ya sea inmuebles o muebles, o bien se van a embargar los depósitos de conformidad o siguiendo las reglas establecidas en el artículo 155, primer párrafo, a fin de que realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios. Entonces tenemos que las autoridades, en este caso el IMSS, para hacer que el patrón pague, en primer lugar lo va a requerir de pago y si éste no acredita haberlo hecho, procederá a embargar los depósitos bancarios con la finalidad de que esos fondos que están en esas cuentas se transfieran para cubrir el importe del adeudo. El monto embargado solo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios. Eh, lo anterior siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas, esto de conformidad, como ya se mencionó, del artículo 155, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Otro dato que no podemos dejar de observar es que el embargo de bienes siempre podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. Evidentemente siguiendo ciertas formalidades, lo anterior con fundamento o según lo previsto en el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, por lo que hace a la figura del aseguramiento de cuentas, el Código Fiscal de la Federación en el artículo 156 refiere que las autoridades fiscales procederán a la inmovilización de depósitos bancarios cuando se trate de créditos fiscales que se encuentren firmes o tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados cuando estos no se encuentren garantizados o cuando el contribuyente se encuentre no se encuentre localizado, cuando el crédito no esté debidamente asegurado, perdón, cuando no esté debidamente garantizado el interés fiscal o porque ofreciste una garantía la cual resulta insuficiente. Como podemos observar, el embargo y el aseguramiento de cuentas bancarias son figuras distintas, parecidas sí, pero reitero, no son iguales, ya que el embargo es una medida de ejecución para cobrar un crédito fiscal exigible y la inmovilización es más que nada una medida precautoria para asegurar los recursos y evitar que el patrón disponga de ellos mientras se garantiza el adeudo. Explicado lo anterior, evidentemente, en contra de los actos de cobro de la autoridad fiscal, en este caso del IMSS, proceden medios de defensa, ya que la autoridad podría incurrir en ciertas arbitrariedades, no realizando el proceso o no ajustándose a derecho. Los medios de defensa que el patrón tiene a su alcance son el recurso de inconformidad, el cual se encuentra previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Este recurso tiene su propia legislación,
la cual se denomina o se llama como el reglamento del recurso de inconformidad. Tratándose de actos de cobro, por regla general, se debe observar el contenido del artículo 117, fracción segunda, y sus incisos del Código Fiscal de la Federación, los cuales a grandes rasgos señalan la procedencia de los recursos administrativos en contra de los actos relativos al pago y cobro de créditos fiscales, es decir, del PAE. En ese sentido, el reglamento del recurso de inconformidad señala los requisitos que debe de cumplir tu escrito para que sea procedente, señala también la autoridad quién va a resolver y demás formalidades del proceso. Una bondad que tiene este medio de defensa o este recurso es que suspenderá de inmediato la ejecución del acto de cobro. Por su parte, o también del mismo modo, el contribuyente patrón tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo, comúnmente conocido como juicio de nulidad, del cual conocerá su tramitación el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y es la ley del procedimiento contencioso administrativo que nos da los requisitos del escrito de demanda y demás formalidades del proceso. En este sentido, resulta optativo para el patrón acudir a uno de esos dos medios de defensa, ya sea el recurso de inconformidad o irse directamente por el juicio de nulidad. Aquí básicamente va a depender de las necesidades de cada particular, ya que el juicio de nulidad por sí mismo no suspende los actos de cobro, sino que es obligación del patrón garantizar el interés fiscal. Y pues bueno, con esto llegamos a la conclusión y del análisis realizado podemos advertir que el sistema de seguridad social en México no solo cumple la función protectora en materia de salud y bienestar, sino también se encuentra estrechamente vinculado con el ámbito fiscal. Las cuotas obrero-patronales constituyen las contribuciones obligatorias destinadas a garantizar derechos fundamentales y su correcta determinación y pago forman parte de la responsabilidad legal de los patrones y sujetos obligados. Cuando dichas obligaciones no se cumplen en tiempo y forma, el IMSS cuenta con mecanismos legales para exigir el pago, incluyendo la determinación de créditos fiscales y el procedimiento administrativo de ejecución. Dentro de este procedimiento pueden actualizarse medidas como el requerimiento. Pueden ubicarse tiempos como o momentos como el requerimiento de pago, el embargo de bienes y como medida cautelar también la inmovilización de cuentas bancarias, siempre bajo las formalidades previstas en el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el marco normativo contempla medios de defensa que permiten cuestionar los actos que consideren indebidos o ilegales, lo que refleja el equilibrio entre la potestad recaudatoria del Estado y la protección de los derechos del contribuyente. En definitiva, del marco jurídico aplicable en cumplimiento oportuno de las obligaciones y la actualización inmediata de cualquier determinación son elementos claves para prevenir contingencias mayores, y la prevención correcta y la asesoría resultan fundamentales en un ámbito por su complejidad técnica y consecuencias económicas que exige atención constante y diligente. Pues con esto terminamos el tema de hoy. Como vieron, es muy extenso y se compone de muchas figuras que por sí mismo dan para otras pláticas. Pues muchas gracias por su tiempo. Sería todo.